Pantoja ha declarado hoy ante el juez. La cantante, que siempre ha defendido su inocencia, ha asegurado que jamás recibió dinero de Julián Muñoz, al que por el contrario mantuvo durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Eso sí, la artista ha sorprendido a su llegada a los juzgados luciendo una sonrisa y más tarde, ya ante el juez, negándose a contestar a las preguntas propuestas por la Fiscalía. Bueno, pues, Bien, pues tenemos a Ricardo con nosotros en el plató. Ricardo, vente para acá, Ricardo, porque no tenemos de momento esas declaraciones de Isabel Pantoja a la espera extraídas directamente del... Lo que ha contestado hoy es lo que ya va a contestar, no ya se va a someter a ningún otra ya no va a contestar a ninguna. Lo que ha hecho hoy, o sea, esa actitud de no declarar, esa estrategia de defensa que ha seguido de manos de su abogado de no declarar, ¿era esperable el caso desde hace tanto tiempo? No era esperable, sobre todo ella está. Por cierto, ha dicho una cosa importante. ¿Qué? Claro, para no incurrir en una contradicción con lo que reconoció cuando fue detenida, que Julián Muñoz no tenía acceso a sus cuentas, ni a sus sociedades, ni llevaba nada con él, pues hoy ha dicho que sí, que realmente es que usted es una persona condenada por delitos de prevaricación urbanística, es que usted es una persona condenada en sentencia firme por malversación de caudales públicos, es que usted tiene un pasado, y ese pasado no lo podemos olvidar porque afecta mucho a la acusación. Me parece que tenemos la posibilidad de hablar en directo con el abogado Marcos García Montes. Marcos, ¿estás ahí? Buenas tardes. Esta mañana estaba en Málaga, Marcos. Y mucho gusto, como siempre, en hablar con ustedes, ya lo saben. Buenas tardes, Marcos. Hola. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir ante esta negativa de Isabel de responder a la fiscal? Bueno, el silencio, que es un derecho constitucional del acusado o del imputado para no declarar a las preguntas que quiera, o declarar a una sí y a otra no, es un derecho constitucional que hasta hace unos años pues era prácticamente un derecho intocable, ¿no? El Tribunal Supremo, a la vista de todo esto, y sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha ido elaborando una jurisprudencia acerca de que el silencio se puede interpretar de forma positiva o negativa. Es decir, el derecho de una persona a no contestar no quiere decir que lo que no conteste quiera decirse que él no asume ninguna culpabilidad. Entonces, las partes tienen derecho, si él se niega o esta persona se niega a contestar al fiscal o a las acusaciones, en este caso el tribunal luego tiene que interpretar si el silencio es un silencio que perjudica a la persona que se está haciendo uso de este derecho y sobre todo, y lo más importante, que la parte que le está interrogando, a pesar de que él no quiera contestar, puede reflejar en el acta las preguntas correspondientes y muchas veces estas preguntas se pueden entender no en plan Isabel Pantoja, que merece todo mi respeto y el abogado, sino en plan empírico, el abogado es el que tiene que hacerle valer al cliente las consecuencias de un silencio o de una negativa a contestar. Marcos, ¿y tú como abogado crees que la estrategia seguida por el abogado Isabel Pantoja ha sido la correcta? Hombre, yo lo que creo es que cuando un abogado, como yo muchas veces he hecho, aconsejo a un cliente a no declarar a preguntas del fiscal, yo al fiscal normalmente siempre digo que sí que declaren porque es el que acusa en nombre de la sociedad, en nombre del pueblo, ¿no? Es el que ejercita el jus puniendi del Estado. Pero lo que pasa es que lo que yo hago luego es preguntarle las mismas preguntas que le hubiera hecho el Ministerio Público, que yo intuyo, porque en el escrito de acusación viene muy claro lo que el Ministerio Fiscal narra en cuanto a los hechos, y entonces digamos que por vía del abogado contestar a las posibles preguntas que el Ministerio Público pudiera haberle hecho. Pero de todas formas, en un tema tan trascendente yo siempre aconsejaría que contestara al Ministerio Público, y lo que haces es preparar a tu cliente para que esas preguntas que tú tienes que intuir, pues las conteste ordenadamente y le dé satisfacción y sobre todo desmonte, en todo caso, los hechos del Ministerio Fiscal. Bueno, pues Marcos García Montes, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos esas dudas. Gracias. Como siempre, y buenas tardes a su disposición, ya lo saben. Gracias, Marcos. Bueno, Ricardo, lo que todos nos preguntamos después de esta estrategia es, ¿podría Isabel Pantoja ir a la cárcel? Pero que gran parte de ese crédito lo metió en su casa, en dinero en efectivo, para intentar justificar ese volumen de dinero en efectivo que es ingresado en sus cuentas bancarias, que es utilizado para comprar un apartamento del Hotel Guadalpín, que por cierto ha intentado... Punto que nos ha mantenido desde el fin de semana en vilo a toda España. La pequeña pedanía del Salobral, a escasos kilómetros de Albacete, trata de recuperar la normalidad tras un fin de semana intenso,
y un lunes muy duro con el entierro de 2 de sus vecinos y el suicidio de la persona que ha causado la tragedia que les ha situado en el mapa. El alcalde de esta pedanía espera que no haya enfrentamientos entre las familias de las víctimas y la del presunto asesino. De momento, una patrulla de la Guardia Civil vigila con discreción el pueblo para controlar que no haya problemas entre ellos. Bueno, pues la madre del presunto asesino ha culpado de lo sucedido pues precisamente a la madre y a la abuela de la menor asesinada, porque asegura que estaban demasiado presionados y que realmente su hijo y la niña se querían. Sobre la operación Emperador. Aunque las altísimas cifras de los fraudes a Hacienda que han cometido las mafias chinas desarticuladas en Madrid hayan captado toda la atención, lo cierto es que a la banda presuntamente liderada por Gao Ping también se le acusa de prostitución e inmigración ilegal. La prostitución, según el juez encargado del caso, se realizaba en locales que aparentemente eran karaokes y en los que habitualmente se reunían los miembros de la banda. A las personas que querían regularizar su situación en España, llegaba a exigirles hasta 18.000 euros. La prostitución y la inmigración ilegal ya nos ha sorprendido. Los que tampoco dejan de sorprendernos nunca son los miembros de la familia Ruiz Mateos, que ahora han pedido a varias organizaciones religiosas, entre ellas el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, que les devuelvan 5 millones de euros que les entregaron en su día en donativos. Así lo ha denunciado Begoña Ruiz Mateos, que afirma que estos 5 millones nunca fueron declarados a Hacienda. Los Ruiz Mateo habrían donado 17 millones de euros en los últimos años de los fondos familiares que se nutrían de las sucesivas emisiones de pagarés de Nueva Rumasa. Se va a sentar en el banquillo de los acusados en el mes de enero, acusados de estafa, en la provincia de Tarragona, en Reus. Hay un hijo que está acusado de estafa y, bueno, van a ser sucesivas. Que tienen muchas cosas entre las manos. Bueno, Ricardo, pues vamos a seguir. Seguro que en los próximos días seguimos hablando de lo... Caballé ha sufrido un ictus cerebral. Afortunadamente ha sido muy leve y no ha tenido consecuencias importantes, salvo un desvanecimiento por el cual la cantante se fracturó el húmero. En este momento la artista se recupera favorablemente y se espera que reciba el alta en poco. Doble página por hoy. Disfruten de la tarde. Nosotros les esperamos mañana.